Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, a pesar del tiempo, el tráfico y el fútbol. Bueno, como sabéis, este es una charla que va a ser compartida entre los dos grupos, el grupo de Spring y el grupo de microservicios. El de Spring probablemente ya lo conozcáis, puesto que al final es muy voluminoso, ¿no? Tiene casi 1.300, me parece, usuarios. En este caso, el de microservicios es mucho más reducido, ¿vale? Lo que intentamos en esta charla es, bueno, pues hemos visto que había mucha tema que podría incluso converger entre los dos meetups, y bueno, lo que vamos a intentar hacer es aquí esa conversión, ¿no? Y esa unión entre las dos charlas, viendo un tema que al final en muchos casos nos va a afectar, ¿vale? Que es mecanismos de integración, en este caso con código legacy o con aplicaciones legacy, ¿vale? Así que bueno, sed todos bienvenidos. La charla en principio la vamos a dar un compi, Jesús Medinilla, que está por ahí sentado, y yo, Alberto Grande. Trabajamos los dos en Paradigma. Yo voy a dar lo que es un poco la parte teórica, y luego la parte de demo, la parte más técnica, va a venir Jesús y va a ser el que la va a explicar, ¿vale? Vale, el legacy. Lo primero de todo es, ¿qué entendemos por legacy? Lo que intentamos encontrar aquí en esta charla es entender qué es lo que se entiende como legacy, entender los problemas y encontrar las soluciones cuando intentamos integrarnos, y con estas soluciones ver qué mecanismos y cuáles son las best practices que debemos aplicar, ¿vale? Buscando un poco en la Wikipedia, vemos que la descripción que hace de legacy es esto, ¿no? Tecnología obsoleta, tecnología antigua. Nosotros vamos a intentar aquí no solamente centrarnos en que sea antigua, ¿vale? Sino simplemente es un sistema con el cual nos tenemos que integrar, independientemente que ya se haya hecho hace 20 años o haya sido construido ayer. ¿Vale? ¿Por qué nos necesitamos integrar? Bueno, en Paradigma trabajamos, es una consultora, con lo cual en muchas situaciones ocurre que un cliente nos pide un nuevo desarrollo. En este caso, pues bueno, nosotros nos gusta mucho el tema de los microservicios. Nuestro expertise se centra precisamente en el desarrollo con microservicios, así que bueno, decimos, venga, pues te vas a poner una estructura aquí, vas a una arquitectura basada en microservicios, a partir de ahí construimos toda la aplicación que necesitas con toda la funcionalidad que requiere, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que ese cliente no empieza de cero, sino que ya tiene un montón de aplicaciones con las cuales nuestro nuevo sistema basado en microservicios se tiene que integrar. Muy bien, todas estas aplicaciones en muchas situaciones disponen mecanismos de integración, pues pueden disponer una API o cosas por el estilo, pero en otros casos no. En otros casos directamente lo que tendremos es una base de datos a la cual acceder, y la aplicación que está tirando de esa base de datos no es accesible por nosotros, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es puentear, entre comillas, la aplicación y tirar directamente contra ese sistema de persistencia que están utilizando estas aplicaciones. Bien, tenemos por lo tanto un conjunto de aplicaciones y encima un conjunto de sistemas de persistencia con lo cual nos tenemos que integrar. A partir de ahí existen distintas técnicas, ¿vale? Pues desde directamente apificar, en este caso pues podemos aplicar una aplicación legacy, viendo cómo son los flujos de entrada y salida, creamos una API que replica esos flujos de entrada y salida, ¿vale? Pues ya tenemos nuestra API sobre esa aplicación legacy con la cual podemos interactuar. Ya no, como decía antes, no nos centremos solamente en aplicaciones legacy, a lo mejor pues, en este caso ponemos el caso del ERP, que directamente dispone una API. Muy bien, pues ya directamente consultamos esa API y a correr. Otro caso, pues directamente hacer un sistema, un ETL, ¿no? Pues porque realmente la API o ese sistema de comunicación que esa aplicación nos proporcione no nos sea exactamente todo lo útil que debería y tengamos que realizar todo ese proceso de transformación. Si tiramos contra lo que sería ya el sistema de persistencia directamente, podemos o bien apificarlo, aplicar mecanismos de transformación, un ETL y demás, o lo que nos vamos a centrar aquí, que sería utilizar la técnica de lectura de logs transaccionales, ¿vale? Los logs transaccionales, nuevamente la descripción que indica la Wikipedia, lo que dice es que es un histórico de acciones que se ejecutan en una base de datos, un sistema de persistencia, y que garantiza las propiedades de ACID. Es decir, sabemos que si se está escribiendo este log transaccional es porque la transacción que se ha ejecutado ha llegado a su fin. Vale, ¿cuándo debemos de aplicar esta lectura de los transaccionales? Antes veíamos lo de las APIs, ¿no? Que podíamos envolver a una API, una aplicación o bien la base de datos directamente, podíamos aplicar, no sé, sistemas de ETL. Bien, esto debería ser siempre la última opción. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es directamente a los logs que una base de datos nos está dando sobre cada una de las transacciones que se está ejecutando. Es decir, es lo más a bajo nivel que podemos llegar, ¿vale? La infraestructura que hay que montar para poder cargar esta información, es decir, para poder hacer que estos logs transaccionales nos lleguen a nuestra nueva aplicación con nuestros microservicios y todo lo que queramos montar, es bastante compleja. Es decir, no es simplemente apificar, que podría ser el caso más sencillo, ¿vale? Y por lo tanto va a implicar un mayor esfuerzo de desarrollo. Seguimos con cuándo aplicarlo.
Muchas veces nos ha llegado la situación en la que existe un conjunto de proyectos, sean monolitos o no, aquí podríamos quitar esa palabra de la frase, una persistencia relacional o host o lo que sea, pero la problemática que tenemos es que está sobrecargada o directamente la ampliación es totalmente distinta. Es decir, tenemos un sistema que ya está en funcionamiento, que obviamente no se quiere parar, al cual no le podemos meter más carga de trabajo porque directamente el cliente nos dice que esto está a punto de reventar, pero sobre el cual quieren implementar nuevas funcionalidades, ¿vale? Además, podríamos incluir aquí una coletilla más que dice que esa aplicación probablemente no sea ni siquiera propietaria de ese cliente, sino que es una aplicación que le desarrolla un tercero y que como la toques, el tercero no se va a hacer responsable de si esa aplicación en un momento dado tiene fallos. Por lo tanto, la aplicación es intocable. Ni podemos acceder a ella, porque a lo mejor directamente no permite ningún tipo de mecanismo de integración, y no podemos modificarla tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidad planteamos? Por ejemplo, queremos hacer un análisis de datos almacenados, una visualización de una nueva aplicación o una convivencia entre la aplicación nueva, es decir, todos estos microservicios que nosotros estamos montándonos, y la aplicación antigua, ¿vale? Que ese sería el caso más complejo. ¿Cuándo aplicar, por lo tanto, un sistema, en este caso de lectura de logs transaccionales? Cuando no queremos sobrecargar el sistema a replicar, cuando los costes no queremos convencer, es decir, no podemos hacer directamente un escalado horizontal sobre el sistema de persistencia o lo que sea. Queremos la solución reactiva, es decir, queremos que cada vez que algo ocurra en ese sistema de persistencia nosotros nos enteremos. Queremos tiempo real, pongámoslo entre comillas, ¿vale? Porque realmente nunca va a ser tiempo real, va a ser algo aproximado o mejor dicho, nada parecido al tiempo real. Queremos que sea totalmente transparente a las aplicaciones actuales, porque no podemos tocarla. Por lo tanto, la aplicación actual debe de ni siquiera enterarse de que esto está sucediendo. Y, por supuesto, necesitamos una consistencia de los datos. Vale. ¿Cómo funciona? Bien, aquí tenemos nuestra aplicación legacy, con su sistema de persistencia y demás. Volvemos al tema de qué es una transacción. Pues una transacción es pasar a un estado consistente, realizar un conjunto de operaciones que van a hacer una modificación en esos datos y volver a un estado de consistencia, ¿vale? Es decir, se ejecuta la operación, estado consistente final. En caso de que haya un problema, pues se echa para atrás la transacción antes de ejecutar la operación de commit. Bien, como os comentaba, existe esto de los logs transaccionales, es decir, existe un punto más que en esta gráfica no aparece, y es que justo en el proceso en el cual se está por fin realizando el commit de la operación, las bases de datos escriben estos logs transaccionales, ¿vale? Y esos logs transaccionales son los que nosotros vamos a utilizar en este caso para realizar la integración. Antes de nada, no todas las bases de datos proporcionan estos logs transaccionales. La mayoría de ellas, le hace Oracle, Postgres, MySQL, todas las que SQL Server, todas las que queréis pensar, medianamente modernas, a lo mejor a partir del año 2012 o cosas por el estilo, ya implementan un mecanismo, ¿vale? DB2, por ejemplo, también lo implementa, incluso en algunos sistemas host se podría realizar algo por el estilo. Vale, entonces tenemos nuestra aplicación legacy y nuestro nuevo sistema súper bonito con nuestros microservicios y demás, con todas sus persistencias que tenga y demás, ¿vale? La cuestión es que esto que nosotros hemos construido se tiene que, de alguna forma, conseguir integrar con lo que ya había anteriormente, es decir, con esta aplicación legacy y con su base de datos, ¿vale? La aplicación legacy en un momento va a realizar una operación de modificación, es decir, nosotros lo que queríamos ver son los transaccionales, la transacción se abre y se cierra y entre medias se ejecutan todas las operaciones, pues bien, apertura de transacción, operación de todas las modificaciones que se realicen dentro de esa misma transacción y el cierre de la transacción. Y como hemos dicho antes, pues sabemos que como resultado de eso se van a escribir unos logs transaccionales que es lo que vamos a nosotros a ingestar. Bien, esos logs transaccionales lo que queremos es que acaben llegando a nuestra aplicación que hemos hecho con nuestros microservicios y demás. Lo primero que tenemos que hacer es extraer esos datos. Necesitamos un módulo de ingesta que directamente va a cargar esos logs transaccionales, eligiendo qué logs queremos tratar, sobre qué tablas queremos ver, si queremos ver la base de datos entera, si solamente queremos centrarnos en un conjunto específico de tablas o incluso llegado al momento de columnas y demás. Y muy bien, eso los ingestamos. Es decir, eso módulo de ingesta lo que hace es leer esos logs transaccionales. Tenemos la problemática de que en un momento dado ese volumen de los transaccionales que estemos tratando, que se estén ingestando, sea masivo. Muy bien, pues vamos a meter la sincronía. O sea, ese módulo de ingesta va a ser lo más sencillo posible para que simplemente coja el log y lo escupa una cola, ¿vale? O un sistema síncrono que nos aísle de posibles avalanchas y demás. Lo que ponemos al otro lado es un ETL, un sistema de transformación que simplemente lea esos logs transaccionales. Si fuese necesario, los convertiría a objetos de negocio, es decir, a un nivel superior. ¿Por qué? Porque lo que estamos ahí recibiendo es el log transaccional. Si en un momento dado, por ejemplo, un usuario intenta comprar algo, es decir, ejecuta lo que es el proceso de compra,
nosotros no vamos a recibir toda la información de la operación de alto nivel, de que el usuario fulanito ha hecho la compra del artículo X con precio tal, con el descuento aplicado cual, y se le quiere enviar la dirección X. ¿Vale? Lo que vamos a recibir son un chorro de identificadores como resultado de un insert en una base de datos, que es lo que realmente se va a almacenar. ¿Vale? Pensad que esto, si lo que tenemos ahí es una base de datos relacional, es decir, que esté normalizada, generalmente lo que vas a recibir es simplemente eso, un montonazo de identificadores. ¿Cómo hacemos que esos identificadores tengan un sentido mayor en nuestro sistema de microservicios? Pues obviamente necesitaremos convertir todos esos logs transaccionales en objetos de un nivel un poco mayor que sean útiles para nuestro sistema final. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos este sistema de ETL que lo que va a permitir es convertir estos logs transaccionales con identificadores y demás en objetos de negocio que sean un poco más útiles. Ahí va. Vale, ¿y qué pasa si lo que queremos hacer es el camino inverso? Es decir, ¿qué pasa si lo que queremos es que desde nuestra superaplicación con microservicios el sistema legacy se entere? Pues bueno, pues podríamos exactamente poner un sistema de lectura de logs transaccionales, pero ya que lo estamos haciendo desde cero, vamos a ser listos y cada operación que se realice, nosotros ya directamente por diseño la publicamos en algún tipo de mecanismo, pues, con mensajes, tópicos, lo que queramos llamar, para que otros lo lean. ¿Vale? Siempre está, ¿no?, la típica frase esta de Jeff Bezos del tema de las APIs, que todo el mundo a partir de tal día tiene que integrarse todo con APIs y si no se le despide, ¿no? Muy bien, demos un paso más para allá. No solamente hagamos que nos integremos con APIs, sino que sabiendo que muy posiblemente exista esa necesidad, publiquemos los cambios en todo nuestro megasistema para que, llegado el momento, otros los pueda leer, ¿vale? No solamente recubrimos todo nuestro sistema con APIs, sino que además publicamos esos cambios. Al publicar esos cambios, claro, ya seamos listos también y no publiquemos cambios de bajo nivel. Joder, ya que lo estamos desarrollando nosotros, publiquemos unos cambios de alto nivel que nuestro ETL de vuelta hacia el sistema legacy nos permite ingestar mucho más sencillo. Muy bien, ya tenemos el camino de ida desde nuestro sistema legacy, lectura de los transaccionales, bla, 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 hasta nuestra nueva aplicación, y el camino de vuelta para que cuando se produzcan esos cambios el sistema legacy se entere. ¿Vale? Esto en principio, ¿no?, pues parece así que funcionaría perfectamente, pero nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Primero, lo que recibimos son los transaccionales, es decir, que sobre ese dato se ha ejecutado una transacción, una operación de inserción, modificación o borrado, o este sistema no se entera. ¿Vale? Pensemos además que la premisa era que era un sistema que ya estaba funcionando. Es decir, no es un sistema que empieza a funcionar hoy, con lo cual empiezan a meter datos como locos. No, esto ya estaba funcionando de hacía X tiempo. ¿Qué sucede con la carga inicial? ¿Qué sucede si en este proceso de compra que estábamos pensando, ¿no?, lo que recibimos es un log transaccional sobre la compra en sí, sobre un cliente que todavía no ha sido modificado? Si ese cliente no ha sido modificado, nuestro sistema de microservicios no va a saber que ese cliente ni siquiera existe, porque nunca se ha ejecutado una transacción directamente sobre esa tupla de la base de datos donde se almacenan los clientes. Por lo tanto, necesitamos pensar en los problemas de la carga inicial. ¿Vale? Esto que estoy comentando ya son problemas que nosotros hemos identificado, que nosotros hemos sufrido al intentar aplicar este tipo de mecanismos. ¿Vale? Así que debería ser el punto sobre el cual incidieseis si en algún momento os planteáis hacer este tipo de alternativa de integración. ¿Vale? Por lo tanto, por un lado, carga de datos inicial. ¿Qué sucede con todos esos datos sobre los cuales nunca se ha producido una transacción? Pero es que es más, nos vamos a encontrar con datos que nunca jamás van a recibir una operación de modificación. En una base de datos relacional muchas veces tienes un chorraco de datos maestros que nunca jamás ni se les va a insertar ni se van a modificar. ¿Por qué? Porque son datos maestros. Esos probablemente se hicieron una carga inicial al principio de los tiempos y nunca más se modificaron. ¿Vale? ¿Qué sucede con esos datos? Pues igualmente, es un caso, no, es un subconjunto del caso anterior, que sería la carga de datos inicial, pero bueno, también es otro tema a tener en cuenta. ¿Vale? Además, estamos metiendo la parte de sincronía que comentábamos antes, que nos serviría a modo de tapón, entre comillas, en caso de avalancha, en caso de que se produjesen muchos logs, o incluso, si me apuras, en caso de que hubiese un problema con el ETL y en un momento dado el ETL no pudiese cargar, ¿vale? Para no perder esos datos. Por lo tanto, estamos metiendo un lag. Es decir, estamos metiendo un retardo desde que el proceso de inserción, de modificación o de borrado en el sistema de persistencia de la aplicación legacy nos llega hasta nuestro sistema de microservicios. Bien, eso será un tema que tendremos que tratar igualmente. Es decir, hay que pensar que ese retardo se va a producir sí o sí. Ese retardo puede ser inmenso, puede ser mínimo, pero ese retardo se va a producir, ¿vale? Siempre en todo este tipo de sistemas se habla de la consistencia eventual. Es decir, en algún momento los datos van a estar como deberían estar, pero sabemos que durante muchos otros momentos, entre comillas, esa situación no se va a suceder, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que tenerla en cuenta.
muchas veces estamos hablando, ¿no?, del tema de la avalancha. Dices, joder, pues paralizamos el ETL, ¿no? Es decir, ponemos en vez de simplemente un proceso que esté leyendo de nuestro tópico donde están metiendo las órdenes los transaccionales, pues metemos un chorraco, eso escala, ¿no? Son microservicios. Claro, ¿qué pasa? Si estamos paralizando el proceso de carga de la cola de mensajes, nos estamos cargando el orden. Eso en unos casos podrá ser válido, pero en otros casos no. ¿Vale? Por lo tanto, es otra problemática con la cual nos tenemos que pegar siempre y cuando intentemos aplicar esta solución. ¿Vale? Acordaos, estábamos con la parte de los caracterizar datos maestros, tema de retardo y, por último, la ordenación en caso de que suframos esa problemática de tener que escalar el proceso que consume de nuestra cola de logs transaccionales. Pero bueno, al fin y al cabo también tiene sus ventajas. Sabéis que ahora mismo no está poniendo muy de moda, bueno, ya lleva ya bastante tiempo de moda, todo el tema del event sourcing y todo el tema de las arquitecturas orientadas a eventos. Joder, lo que estamos aquí haciendo es directamente una implementación a lo bestia del event sourcing. Un event sourcing al final es conocer el estado actual de un sistema en base de todos los cambios que se hayan producido en ese sistema. Joder, lo que estamos aquí metiendo en nuestra cola de mensajes es todos los cambios que el sistema de persistencia de la aplicación legacy se han producido. Así que, joder, estamos aplicando event sourcing a lo bestia. Estamos haciendo que todo, absolutamente todo, la transmisión, la integración entre el sistema legacy y nuestro sistema de microservicios sea a través de eventos. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues, todo esto puede tener su ventaja. Es decir, llegado el momento, tener toda la vida, entre comillas, de nuestra aplicación legacy, todas las modificaciones, todos los cambios que se han producido de esta forma, puede llegar a ser muy útil para temas de analítica y cosas por el estilo. ¿Vale? O incluso para darle a esos datos que ya se están almacenando otro significado más, ver todos los estados por los cuales se ha ido pasando de forma intermedia. Antes comentábamos que un problema era la paralización. Bueno, pues si en vez de paralizar lo que queremos es consumir esos datos de distintas formas, pensamos que en una cola lo enchufamos en un tópico. A ese tópico le conectamos distintos consumidores y esa misma información, ese mismo log transaccional puede estar sirviendo para distintos propósitos, hablando de temas de negocio. ¿Vale? Por lo tanto, podemos aprovechar esa información que estamos mandando una vez para que sea leída por N consumidores, N procesos de transformación para distintos propósitos. Vale, perdón, echamos para atrás. Ahí vemos el módulo ingesta. Vale, vamos a darle el nombre a ese módulo ingesta, vamos a ver algunas alternativas que encontramos. ¿Vale? Así que vamos a ver qué productos son los que nos permiten o nos facilitan esa ingestión de los logs transaccionales. Vale. Antes de nada, el producto que elijamos no va a depender de que nos guste más o menos, sino de cuál es el origen de los datos y en muchos casos cuál es el destino de los datos. ¿Vale? Cada producto tiene sus bases de datos de entrada y también sus conectores de salida. ¿Vale? Por lo tanto, la dependencia del producto que elijamos, ya digo, va a venir en función de eso. ¿Vale? Empezamos por uno que es comercial, que probablemente lo conozcáis. Generalmente Oracle Golden Gate se utiliza para replicación de bases de datos. Tú coges un Oracle, enchufas Golden Gate, pones otro Oracle y te lo replica. Ese es otro mecanismo de integración. Es decir, tú lo que estás haciendo es que la base de datos Oracle, que está a reventar por todo el conjunto de operaciones, la llevas a otro sitio, la duplicas y a partir de ahí empiezas a atacar a esa réplica para así dejar la base de datos original. Aquí lo que estamos haciendo es que, en vez de intentar utilizar ese mecanismo de réplica tal cual, Oracle Golden Gate, una de las características que te proporciona es que te da un conector JMS. Vale, utilicemos ese conector JMS para poder enchufar a nuestro sistema de asincronía que hablamos antes, nuestra cola de mensaje, nuestro tópico, lo que sea. ¿Vale? Es decir, no es el caso típico de Golden Gate que nos sirve para replicar dos bases de datos. Bueno, se realiza sobre la base de datos a réplica de origen, configuración específica. Hacen falta dos instalaciones de Golden Gate, es decir, hace falta uno que esté cerca de lo que es la base de datos origen y otro que esté en lo que sería en la parte de datos de la cola JMS, donde vamos a enchufar todos esos logs transaccionales para que ahí, a partir de ahí, puedan ser consumidos, como hemos hablado anteriormente. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos es un Golden Gate que te hace la parte de extracción y el pump, que llaman ellos, y otro Golden Gate que lo que hace es el delivery sobre nuestra cola JMS que le hayamos puesto. ¿Vale? Bueno, tendréis necesario hacer lo del mapeo de la estructura de la base de datos previamente para que tanto el pump como el delivery funcionen. Muy importante, no tiene en cuenta el estado inicial de la base de datos. Por lo tanto, el tema de los datos maestros, el tema de la carga inicial, hay que hacerla a mano. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber otro punto que sí que lo haga, ¿vale? Pero bueno. Y el tema de del buen manejo de errores en caso de caída. En caso de que se caiga, el Golden Gate, en este caso, pues de extracción, se acuerda por dónde iba,
Entonces, cuando lo vas a levantar, te va a coger todo lo que no te haya enviado y te lo manda del tiro, ¿vale? Base de datos soportadas, pues Oracle, DB2, SQL Server, MySQL y destino, pues cualquiera de los anteriores, o JMS, que es lo que nosotros en este caso utilizaríamos, ¿vale? Se puede ser más creativo, meterlo en un Postgres y que luego sacarlo de ahí o lo que sea, pero bueno, eso ya si queréis ir enganchando, el problema que tenéis que tener en cuenta es el delay que estáis sumando con cada uno de esos saltos que estáis dando, ¿vale? Otro producto, CR8, es de la empresa DBSH. Antes nada, si lo queréis probar, tened en cuenta que está mucho menos maduro que Golden Gate, ¿vale? De hecho, es la última frase que pone ahí, pero que es súper importante. Es decir, Golden Gate, con toda su complejidad, hacerlo funcionar más o menos rápido, por ponerlo entre comillas, hay que pelearse bastante, ¿vale? Nosotros lo evaluamos, la gente que da soporte a este producto es bastante rápida en cuanto a responder, pero vamos, que tiene que responder un millón de cosas. Vale, igual que el Oracle Golden Gate, necesitas hacer cambios sobre la base de datos origen, necesitas poner una serie de configuraciones y demás. Transformaciones son súper básicas, por lo tanto casi que las tengamos en cuenta. Sí que permite la replicación completa, es decir, tú esto lo enchufas y siempre y cuando lo parametrices haciendo que eso, para que lo haga, lo primero que hace es que te coge toda la base de datos entera y te la enchufa directamente sobre tu sistema de extracción o tu asincronía o lo que quieras, ¿vale? Con lo cual, con más sentido, necesitas ese sistema de asincronía para que te haga de tapón. Esto puede ser bueno o puede ser malo, eso dependiendo de el uso que queráis darle, ¿vale? Pero por ejemplo, al permitirte que te lance toda la base de datos, entre comillas, del tirón, te permitiría generar todos esos datos maestros y toda esa carga inicial directamente chupando de lo que es el sistema de origen, ¿vale? Igualmente tiene un buen manejo de errores, es bastante, en cuanto a que lo comentaba antes, si se corta, él sabe por dónde se ha quedado y a partir de ahí te lanza todos los que hagan falta, ¿vale? Quedaos sobre todo con que es menos maduro, ¿vale? Bueno, base de datos soportada por la que hemos visto. Aquí la gracia, bueno, pues que el destino pueda ser algo un poco más útil, ¿no? Por ejemplo, que te enchufe sobre S3. Bueno, pues a partir de ahí ya tendrás tú, si te atreves, ¿no?, a meterte una lambda para que ingeste el bucket y demás, ¿vale? Vale, empezamos con los que son open source. En este caso se llama Debezium. La forma de funcionamiento, este es el que vamos a ver nosotros ahora en la demo, ¿vale? Una de las grandes gracias que tiene este es que nos da directamente un conector para Kafka Connect. Es decir, Kafka, cuando tú tienes tu Kafka, lo que haces es que directamente dentro de toda la infraestructura de Kafka conectas este conector como una aplicación corriendo, entre comillas, encima de Kafka, por decirlo a grandes rasgos, con lo cual es casi directo la conexión. Es decir, para lo que nosotros queremos hacer, que es directamente leer esos los transaccionales que nos enchufen Kafka, este es mucho más directo que los otros, que hay que hacer más artificios, ¿vale? Una vez lo arrancas, lo que tienes que hacer es registrar simplemente ese conector que está dentro de nuestro Kafka Connect, vamos, lo registra directamente y a partir de ahí empieza a ingestar todos los logs y te los empieza a enchufar directamente sobre la cola, ¿vale? El ejemplo de caso de uso, bueno, perdón, este funciona sobre Postgres, no sé si lo he puesto por un lado, sí, bueno, está ahí por arriba, ¿vale? El caso de uso va a ser justo sobre este, ¿vale? Entonces, vamos a verlo sobre Postgres para intentar centrar ya un poco el tiro y ver un caso real de cómo funciona y que podáis ver, sobre todo la complejidad de esa lectura de logs que estamos hablando, por la complejidad propia de los logs. A partir de la versión 9.4, que no sé en qué año salió, pero parece que era 2013, 2012 o por ahí, Postgres emplea este procedimiento que se llama Logical Decoding, ¿vale? Esto lo que hace es, pues, bueno, pues, es el proceso que te permite extraer todos los cambios que se están persistiendo, ¿vale? ¿Cómo lo implementa? Pues tienes este método de WriteAheadLog, que lo que hace es que justo antes de realizar la persistencia en sí, te escribe en tu log transaccional. Por lo tanto, te garantizas que en ese log transaccional esa operación se ha quedado persistida, ¿vale? Permite permite este output plugin, que es el que nosotros vamos a utilizar para luego, junto con el conector de Debezium, llegar con Kafka Connect, que se persistan los cambios sobre esa cola de mensajes. Y el tema del replication slot, que bueno, para que le interese, es pues, un espacio lógico que tiene la base de datos en sí, donde va haciendo el streaming de los eventos y que luego todo eso es lo que permite tanto escribir como en disco el WriteAheadLog como hacer la parte del output plugin. Vale, sin embargo, problemas que podemos tener, tema de seguridad, es decir, pensad que lo que estamos metiendo es en una cola de mensajes absolutamente todos los datos que se están cambiando en la base de datos, ¿vale? Eso, en términos de seguridad, es una cagada enorme. Es decir, estamos rompiendo toda la seguridad que le pudiésemos poner a nuestra base de datos y demás a base de ponerlo todo directamente en una cola de mensajes. Para este caso de uso, en concreto Kafka, lo que nos proporciona es, aparte de autenticación, nos permite autorización mediante una serie de ACLs.
¿vale? La forma en la cual se definirían estos ACLs es con el principal P, is allow denied, operation O, from host H on resource R. ¿Con esto qué te permite? Te permitiría directamente dar permisos sobre una tabla, como pues con una ACL de Zookeeper, o bien el conector de Debezium, o bien el conector de Kafka, los tres unidos. Es decir, podrías hacer que un usuario con estas características de seguridad solamente pudiese ver los cambios que se producen sobre una tabla de nuestra base de datos. Una o n tablas, evidentemente, ¿vale? Pero quiero decir, la restricción podría llegar a nivel de tabla. Si quisiésemos hacerlo a nivel de columna, ya tendríamos que jugar con la parte del conector de Debezium, es decir, ese ACL que nos da Zookeeper ya nos serviría, puesto que no llega al detalle de columna, pero entre el conector de Debezium y nuestro consumidor de Kafka podríamos solucionar el tema de la seguridad. Es decir, un usuario podríamos hacer que sobre una serie de cambios en una tabla se viese un conjunto definido de columnas. Y por último, por registro, es decir, podríamos hacer nuevamente que un usuario con este tipo de configuración solamente viese uno o n registros específicos de nuestra base de datos reflejados en esa cola de mensajes que tenemos con nuestros logs transaccionales. Para la demo, ¿qué hemos preparado? Hemos tomado como una aplicación legacy, por llamarlo de alguna forma, un chat. ¿Vale? En este caso, nuestro chat no lo hemos generado nosotros. Lo que hemos hecho ha sido coger uno, en este caso de Sergio Almar, que ya directamente lo tenía gestionado. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido realizar unas modificaciones para que se realice una persistencia, en este caso sobre un Postgres. ¿Qué es? Pues nada, simplemente tenemos nuestro web chat, un mini monolito que se conecta por WebSocket con los clientes que se conecten. Por cada uno de esos mensajes y cada vez que un usuario haga login, persiste en base de datos. Por tanto, ya tenemos nuestra persistencia que estábamos buscando. Sobre eso vamos a utilizar el conector de Debezium, con este Kafka con el que habíamos hablado, esta característica que tiene, que lo que nos va a hacer es que por cada una de esos cambios que se realice sobre cada una de las tablas de base de datos, enchufa ese mensaje, ese log transaccional sobre un topic distinto. ¿Vale? Entonces vamos a tener n topics, en este caso, como el ejemplo es tan pequeñito, solamente vamos a tener dos, uno para la creación de los usuarios cada vez que se da de alta a un usuario, cada vez que hace login, y uno donde se exponen los mensajes. Tenemos en nuestra parte, ya que serían nuestros microservicios, entre comillas, un replication consumer, que lo que va a hacer es persistir esos logs transaccionales sobre Mongo. Eso lo vamos a leer sobre un microservicio de estadísticas que tiene un API REST, y lo que vamos a hacer como resultado de este procesado de logs transaccionales es pues mostrar una pantalla donde se van a ir viendo esos cambios o esos mensajes que se van produciendo en nuestro sistema de chat. ¿Cómo? Pues a base de estadísticas, pues cuáles son las palabras más repetidas en los últimos 5 minutos, quién es el usuario que más ha escrito y demás, ¿vale? Ups, me paso. Bueno, se lo dejo paso a mi compi. ¿Sí? ¿Hola? Hola, pues a ver, yo voy a empezar enseñando un poco la parte que sería legacy, ¿vale? Que sería la parte de aquí, y después voy a ir levantando un poco los servicios y demás hasta que terminemos por construir pues toda la demo esta, ¿vale? Entonces, vale. La aplicación legacy ya la tengo levantada en el portátil. Lo que voy a hacer es simplemente pues entrar, ¿vale? Y mostrar un poco, bueno, es un chat, simplemente, ¿vale? En el que, bueno, pues entro y puedo poner mensajitos, ¿vale? Voy a ponernos a nosotros dos, por ejemplo. Perdón. Ok. Vale. Si me voy a la base de datos de Postgres, que es la que forma parte de nuestra aplicación legacy, ¿vale? Pues lo que vamos a ver es que tenemos los dos, pues tenemos aquí los dos mensajitos guardados, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es levantar toda esta parte de aquí, que lo que va a hacer es leer de nuestra base de datos Postgres todos los registros que hay. En este caso solamente son dos, pero bueno, que sería un poco como la carga inicial, un poco que pues comentaba Alberto que tendríamos que hacer, ¿no? Para levantar todo eso necesitamos el Zookeeper, aunque solamente tengamos un nodo aquí. Antes de nada, ¿se me oye? Ahora, ¿conocéis Kafka? ¿Sabéis cómo funciona con Zookeeper y demás, para qué se utiliza y todo eso? ¿Sí? Bueno, pues al final lo que te hace Zookeeper sería como la parte de registro, entre comillas, ¿no? Bueno,
un poco simplificar demasiado, ¿vale? Tú tienes tus servidores de Kafka, todos ellos se comunican con Zookeeper, que es el que al final va a guardar la configuración de todos ellos, por lo tanto, cuando tú te quieres conectar, en este caso, un nodo de Kafka, lo que hace realmente es preguntar a Zookeeper, oye, ¿cuántos nodos hay? ¿Cuáles están vivos? ¿O cuál tengo que conectarme? Zookeeper lo responde, por eso lo está intentando levantar, ¿vale? Y es el Zookeeper, entre comillas, el que te va a controlar a grandes rasgos, ¿vale? Un poco las instancias y los nodos que tiene en este caso, tu clúster de Kafka, aunque son antes, ¿vale? Vale, pues a ver, lo que tenemos levantado ahora mismo es pues Zookeeper, Kafka, que ahora mismo pues no tiene ningún topic, y Kafka Connect, que es el framework que te facilita pues crear trabajos para meter datos en Kafka y para sacar datos de Kafka, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es, bueno, sería conectar sería meter el hard de Debezium dentro de Kafka Connect. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. Lo único que tenemos que hacer es pues, instanciar ese job, ¿vale? Este job, ¿cómo lo podemos instanciar? Pues a través del API REST que nos da el Kafka Connect. Simplemente lo que hay que hacer es una petición post en el que se le dice pues usuario, base de datos, dónde está la base de datos y tal, y el conector que vamos a usar. En este caso es una clase que está dentro del hard de Debezium que tenemos dentro del Kafka Connect. Si le damos, lo que estamos haciendo es instanciar ese job, ¿vale? Por lo tanto, ya deberíamos tener los registros que tuviésemos en la base de datos Postgres expresados como los eventos dentro de Kafka, ¿vale? Para mostraros esto, lo que voy a hacer primero es levantar un consumidor de Kafka que lo que hace es simplemente leer los eventos de los topics y mostrarlo por logs, ¿vale? Antes de seguir levantando los servicios que conforman pues, el resto de la demo. Vale. Vale. Aquí lo que le estamos diciendo, ¿vale? Es, bueno, pues conéctate al Kafka y tal, y léeme de este topic, ¿vale? Debezium lo que está haciendo es crearse un topic por cada una de las tablas que tiene nuestra base de datos original. La base de datos de Postgres tiene dos tablas, ¿vale? Una que se llama así y otra que es para los usuarios, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es escuchar los eventos de la tabla de mensajes, que es un poco la que tiene un poco de más chicha, ¿vale? Para que veáis un poco la complejidad que tienen los eventos que se están almacenando en los topics, ¿vale? Cada uno de los eventos sería todo esto, ¿vale? Que tengo aquí en el escritorio un evento así un poco más formateadito y tal, para no perder la visión, ¿vale? Y esto sería lo que tendríamos en cada uno de los eventos. Esta sería la parte que llega en el header del evento, en el que tenemos la información de cuál sería la clave primaria de la tabla donde estamos escuchando las transacciones, ¿vale? Pues en este caso es un campo ID y tal, con el tipo y demás. Y en el body del mensaje, o del evento, mejor dicho, lo que tenemos es el resto de la información. Por una parte tenemos los metadatos de lo que es la tabla, pues con los tipos y todo eso, y después en el payload, pues lo que tenemos es el resto de la información, tal y como ha quedado el registro después de la transacción, y si fuera el caso, pues como estaba anteriormente, ¿vale? Esto como son creates, pues anteriormente es un nulo porque no había. También tenemos aquí un campito pues, que te indica si es create, update, delete y tal. Pero una cosilla, ten en cuenta que, fijaos que aquí cada vez que haces un mensaje solamente escribes en una tabla. Es decir, no estás haciendo una transacción donde escribas en n tablas. Si escribes en n tablas, por cada uno de estos, es decir, por una inserción, te escribiría 9 mensajes de este tipo, ¿vale? Es decir, como decía antes, esto es el último recurso que debéis de utilizar porque luego tratar esto es bastante complicado. Por lo tanto, tenerlo siempre en cuenta para cuando lo queráis poner en práctica, ¿vale? Vale, entonces para tratar esto, como dice Alberto, que es bastante complicado, por lo que optamos es por crear un microservicio con Spring Integration, ¿vale? Para conectarnos con los topics
hacer unas transformaciones sencillas para tener un objeto de negocio más normal con el que poder trabajar y esa información dejarla en la base de datos Mongo, que en este caso es la que pues, hemos usado para hacer la demo, ¿no? Voy a ir levantando el microservicio y ahora os enseño un poco cómo es el microservicio con Spring Integration. Voy a levantar también la Mongo y el microservicio. Vale, no sé si conocéis Spring Integration. Spring Integration es un framework que te da Spring pues, para implementar los patrones de integración, ¿no? que tenemos pues, con otras herramientas o con otra tecnología pues, para tenerlo embebido en un mismo servicio. ¿Vale? Pues de tal manera que pues, podemos tener mensajes, podemos tener canales, hay muchos componentes pues, que te permiten crear flujos con esos mensajes y tal, y además tiene muchos adaptadores que te facilitan un poco la vida pues, cuando te tienes que integrar con tecnologías que son más o menos típicas. Perdón. Vale, el microservicio. Ahora os sigo comentando un poquito más, pero bueno, lo que quería comentaros es que cuando arranca, bueno, ahora lo enseño. Cuando arranca lo que está haciendo es conectarse o beber de los dos topics que ahora mismo tenemos en Kafka, ¿vale? Que tienen los dos nombres de la tabla, la de los mensajes y la de los usuarios. Y lo que ha hecho es, por cada uno de los eventos, crear un registro en la Mongo, ¿vale? Que ahora veremos. El microservicio en sí, aquí lo que estamos usando, además de Spring Integration, es Spring Integration Kafka, que lo que te facilita también es la conexión con los topics de Kafka, ¿vale? El flujo principal es simplemente, bueno, simplemente entre comillas esto, que por una parte tenemos el listener, ¿vale? Bueno, pues con los parámetros de configuración que nosotros queramos y tal. Y el flujo principal sería este. No sé si habéis trabajado con este framework y si conocéis el DSL que te da, pero bueno, esta opción viene muy bien cuando tienes un flujo directo que tratar sobre unos datos. O sea, cuando solamente tienes pues, componente canal, pues en lugar de tener pues, muchos elementos declarados en tu código y tal, pues lo puedes tener así. Aquí, bueno, pues estamos haciendo un cierto filtrado sobre los eventos que nos llegan por seguridad. Aquí estamos sacando de la cabecera, pues, el nombre de la tabla para ordenar los datos y tal. Aquí le estamos haciendo una serie de transformación al evento que hemos visto antes y tal, para, al final, soltar un objeto de negocio, que sería este de aquí, que representa, pues, lo que tendríamos que hacer en cualquiera de los casos que tuviéramos que integrar con cualquier otra base de datos, ¿vale? Pues aquí tendríamos el nombre de la tabla, un map con todos los campos y valores que conforman la clave primaria de ese registro y tal, los valores, qué es lo que queremos hacer y una descripción un poco más detallada de cómo es esa clave primaria en el origen, ¿vale? Bueno, no me voy a extender mucho más, ¿vale? Esto, bueno, va a otros subflujos por aquí, no sé qué, y al final tenemos esta capa repository, que aquí vamos a usar la de Mongo, pero podríamos tener tantas bases de datos que quisiéramos integrar. Pues aquí lo que hacemos simplemente es hacer un insert ya, pues de ese objetito que ya viene mucho mejor preparado, ¿vale? O un remove o un update y tal. Entonces, vale. Lo que voy a hacer, en lugar de irme a la Mongo a enseñaros los registros tal cual, lo que voy a hacer es levantar directamente. Me voy aquí. Vale. Lo que hemos visto sería, esta es la parte que te da Kafka con Debezium. Esta sería el microservicio construido con Spring Integration.
aquí deberíamos ya tener los documentos dentro de 2 colecciones, ¿vale? Y lo que voy a hacer es levantar este servicio que ataca contra la Mongo y me pinta de una manera un poco así, más gráfica, pues las estadísticas de uso, ¿vale? Bueno, este es un microservicio que a su vez también expone un API REST y tal para hacer las consultas, pero bueno, lo que también hemos construido es un pequeño frontal súper simple pues para mostrarlo, ¿vale? Vale, pues no sé qué pasa. Bueno, esto debería mostrar 6 gráficas una al lado de la otra con cada una de las estadísticas, ¿vale? No sé por qué se está viendo así, sinceramente. Vaya por ver. Bueno, cosas del directo y tal. Bueno, pues aquí lo que está haciendo el microservicio, donde está la gracia aquí, es que para sacar estadísticas de lo que sería la aplicación Legacy, pues lo que estamos haciendo es, en lugar de hacer consultas sobre esa base de datos Legacy que es posible que ya la tengamos saturada o que tenga un coste del acceso y tal, pues irnos contra esta copia de los datos pues a modo para no incidir en los posibles problemas que ya tenga esa base de datos de origen. Voy a meter algún registro más para tal, pero bueno, es... Vale, pues nada. Pues aquí pues lo que estamos sacando es el número de mensajes por cada uno de los usuarios para saber cuál es el usuario más activo. Esto mismo, pero en los últimos 5 minutos. La palabra más repetida, en fin, todo un poco lo que nos podamos inventar dentro del análisis de los datos que nosotros le queramos hacer a nuestra aplicación origen. Y bueno, y esto es todo. Antes de terminar, cuando hemos hecho, en este caso, la demo, hemos elegido Debezium porque te da bastante facilidad en el caso de generar una POC, ¿vale? Te da todo montado ya directamente sobre contenedores Docker, con lo que más o menos el montarte toda esta infraestructura que comentamos, al final es un poco complicada de gestionar, él directamente te lo da todo en Docker, ¿vale? Todo. Tomámoslo ahí con unas comillas muy grandes, ¿vale? Porque al final te toca picar muchas cosas, pero bueno, ya te da muchas cosas. Te da la parte del conector, te da directamente ya Zookeeper y Kafka, te lo da ya con sus Debezium, Zookeeper y sus Debezium Kafka, que al final son simplemente Kafka y Debezium metidos, Kafka y Zookeeper metidos directamente en sus Docker, el Kafka te lo da integrado, con lo cual bueno, es bastante sencillo para hacer pruebas. Ahora, como comentaba antes, plantear una situación en la cual un insert, ¿no? Es decir, una transacción suponga varios inserts en varias tablas. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo hacéis la espera hasta que lleguen todos los transaccionales correspondientes a esa transacción para unirlos y generar la parte de replication consumer, que sería ahí, ese objeto de negocio que va a ser realmente útil? Pues probablemente acabaréis haciendo persistencia temporal en alguna red o algo por el estilo, pero metiendo todos esos datos, para esperar a que llegue toda la transacción completa, unificarlos y ya gestionar el dato completo que irá hacia nuestros microservicios finales o a la persistencia final y demás, ¿vale? Es decir, esto con un ejemplo más complejo, la complejidad es exponencial en función de lo que esa transacción que estemos realizando suponga, ¿vale? Pero es súper interesante. Entonces, si realmente queréis probar, creemos que Debezium, aparte de que sea open source, que obviamente bueno, pues va a salir gratis, Postgres al final es bastante conocido, con lo cual creemos que una alternativa muy buena si queréis probar este tipo de posibilidad de integración. También comentar que existen algunos conectores estándar ya pues implementados para Kafka Connect, ¿vale? Que simplemente pues se pueden aquí instanciar y tal. Hay 2 tipos de sync y source, ¿vale? Uno para hacer la ingesta y otro para hacer el volcado.
pues hay muchos casos típicos, ¿vale? De Kafka contra Mongo, Kafka contra, bueno, no sé, hay un set bastante importante. Un poco el problema que le veíamos de usar eso en contra a un microservicio y tal, que la parte de transformación de los datos a tu modelo de negocio o a tus necesidades y tal, te queda aquí encapsulada en lugar de tenerla por detrás. Entonces se estaría perdiendo un poco pues, la posibilidad de transformación que tienes y la flexibilidad que puedes tener cuando tienes otro caso de negocios y tal, y simplemente lo que tienes que hacer es engancharte un topic para poder escuchar todos esos eventos. ¿Vale? Pero comentarlo para que sepáis que existe y tal, y que es otra alternativa que puede venir bien a lo mejor en ciertos casos. Ahora mejor. Vale. Por último, bueno, en Paradigma estamos buscando gente como vosotros, estamos buscando ampliar plantilla, hacemos cosas creemos bastante interesantes, así que bueno, si estáis pensando en algún cambio, pues ya sabes, ¿vale? Contactar con nosotros. Y otras dos cosas. La primera es que, bueno, sabéis que en el grupo de Spring, y esperamos que en el grupo de microservicios próximamente también, hay un acuerdo con IntelliJ. IntelliJ nos regala 2 suscripciones a sus productos de manera anual por cada una de las charlas que demos, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer un momentillo este mini sorteo para, bueno, pues para regalar estas 2 licencias. Y otra cosa, se va a poner a diluviar y vienen pizzas, así que lo mejor es que os quedéis aquí, coméis algo y así todos nos conocemos, ¿vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, que te veo ahí con ganas y tal. Son parte del stack de Kafka, no tiene nada que ver con Devotion. ¿Vale? Está en la página de Confluent, ¿vale? Y hay un set ahí de pues que estén de manera oficial y tal, pues habrá 15 y 15, y de manera pues no oficial y tal, que están probando y tal, hay bastantes más. ¿Qué es lo que te aporta eso? Pues es lo que comentaba. Claro, o sea, lo que te aporta es que no necesitas un microservicio por detrás escuchando un topic si lo quieres dejar en un destino de datos que ya te provea ese conector. O sea, si ya tienes un conector de Kafka a Mongo, en teoría no necesitarías tú coger y tener un microservicio escuchando del topic para hacer las transformaciones y tal y soltar en Mongo. Sería la parte el que va a hacer la persistencia a la nueva base de datos. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo haces así, si tú necesitas transformar esos datos, como es el caso, porque si veis cómo era el evento original que tenemos en el topic a el objeto que nos hemos definido de negocio y tal, que sería un poco un modelo pues, más abstracto y tal, para integrar con cualquier base de datos, digamos, pues esas transformaciones las tendrías que picar en el propio conector. Entonces, por lo que ya no te valdría el estándar, tú tendrías que hacer una extensión de ahí y lo que comentaba, que lo tendrías todos acoplados en la misma capa. Entonces perderíamos un poco una de las ventajas que comentaba Alberto, que si tú tienes todo tu sistema descrito como un sistema pues, de los eventos ordenados, que si dentro de un tiempo te llega una necesidad de negocio nueva en el que necesitas hacer unas transformaciones distintas, lo único que tienes que hacer es engancharte a los topics que sean y aplicar tus transformaciones en base a tu modelo de negocio. Pero no necesitas cambiar nada de lo que tienes anteriormente. No sé si tiene alguna preguntilla más. O si no, Alberto ya tiene ganas de repartir. De todas formas, si tenéis cualquier duda o lo que sea, al principio de la presentación venían nuestros datos, se colgará todo esto en el canal de YouTube de Paradigma, así que vendrá toda la información y demás. Y bueno, pues intentaremos responder lo más rápido que podamos, ¿vale?